Hoy quisiera proponerles este otro de mis videocuentos, con la esperanza que me regalen un like. No se olviden de compartir, y activar la campanita de notificaciones. Sucedió en Galicia, en Ponte Caldelas, donde nació mi padre, y así me lo contó mi primo Pepe, que aunque tiene 82 años, goza de buena salud, y hasta esta edad ha vivido para contármelo, pues él, su esposa y sus 2 hijos son lo único que queda de mi familia en España. Fue la primera vez que nos vimos desde mi llegada a la madre patria, pues soy hijo de un emigrante español que a los 13 años viajó a Cuba buscando una vida mejor. Mi abuela, que Peregrina se llamaba, no era mujer de andanzas, a pesar de su nombre, y crió a sus hijos muy sola, labrando la tierra para darles de comer, en medio de una pobreza extrema, aunque era la propietaria de varias fincas. Mi abuelo, eso era harina de otro costal, un desposeído, para colmo descendiente de padre desconocido. Un verdadero libertino que hacía poco caso de sus hijos. Eran los años difíciles de la España de la década de los años 1920, mis abuelos y mis tíos, solos y con muchos sacrificios, cultivaban la tierra como único modo de subsistencia. Era tan poco lo que les quedaba después de la cosecha, que raras veces tenían la posibilidad de vender algún sobrante de la misma, por lo que raras veces veían una moneda. María, la más pequeña de todos, tenía solo 5 años cuando mi padre tuvo la oportunidad de irse a Cuba, acompañado de un tío que luego continuó rumbo al Brasil, dejándolo solo en aquella tierra desconocida, con solo 13 años de edad. Algunos años después de la partida de mi padre, un día a mi abuelo Manuel, le dio por marcharse de casa. La noticia corrió rápida por toda la barriada de Cuñas, una barriada bien pequeña donde todo se sabe en pocos instantes, y así fue, se marchó de casa, pero eso sí, siempre diciéndole a mi abuela Peregrina que volvería. El hambre y la miseria se apoderaron aún más de la familia. Peregrina y los 3 hijos pequeños que habían quedado en casa, tenían que labrar la tierra y hacer todos los quehaceres de la vida. María tenía solo 8 años cuando partió su padre, y los otros tenían 9 y 11, pero tenían que trabajar como verdaderos hombres para poder acostarse con algo en el estómago. Después de la partida de Manuel, era muy común ver a Peregrina y sus hijos todos los domingos ir en una carreta a la ermita, a orar por el regreso de su hijo y de su esposo. En 1936, los conflictos del pueblo español estallaron en una cruenta guerra civil que se había extendido por toda España trayendo más hambre y sufrimientos al pueblo gallego. Tras el triunfo de los nacionalistas, Galicia fue una región muy castigada y muchos hombres decidieron marchar al extranjero, quedando en muchas casas solamente las mujeres que tuvieron que enfrentar todas las labores de la vida, lo que llevó al pueblo gallego a la pobreza extrema. Al terminar la guerra, María, la más pequeña, tenía 19 años, no sabía leer ni escribir, y era tan pobre que siempre tenía la misma ropa puesta, por lo que no consiguió hombre que la desposara. Tenía que atender la vaca, el sembradío, y gran parte de los quehaceres de la casa. Un buen día, sentada, calentándose junto a la estufa, mirando cómo las llamas del fuego devoraban los trozos de leños, sollozaba pensando cómo se le iba la vida, y recordando a su padre Manuel, y a su hermano Ángel, a quien no había conocido, pues este había marchado de casa siendo ella muy pequeña aún. María, le decía Peregrina, búscate un marido que la vida se te va pasando y te estás poniendo vieja. Ay madre, le respondía siempre, nadie quiere a una pobre burra como yo. Isidoro, el hermano mayor, creció y se hizo zapatero,
había aprendido el oficio de reparar zapatos, con un viejo amigo del pueblo cercano, y eso le daba los dividendos necesarios para comer muy modestamente. Había casado con una pueblerina, pero a la larga no llegaron a tener hijos, no se sabe por qué, pero ella murió relativamente joven. Cojeaba él al caminar, pues en una ocasión, cuando tenía solo 4 años, salió a jugar con mi padre al patio y metió los pies en una charca helada, lo que le provocó una trombosis que lo mantuvo cojo hasta el fin de sus días. Mi tío Eliodoro nunca se casó y se quedó a vivir con mi abuela Peregrina, y con María, y se mantenía, trabajando la tierra, y sembraban, y recolectaban castañas y otros frutos de los montes. Había que trabajar muy duro para subsistir, que muy a duras penas se vivía en la Galicia de aquellos tiempos. La pobreza y la muerte ronroneaban por toda España, y los que no habían podido marchar al exterior, vivían en muy precarias condiciones. La vida era realmente muy difícil en aquellos tiempos de posguerra. En un rincón del pueblo, a no mucha distancia de la casa, mi abuela Peregrina había testado una finca que aún hoy espera impasible el regreso del gallego que me dio cuerpo y vida. Aún así, la pobreza de la familia era tal que los hijos se quedaban solteros porque solo tenían hambre que ofrecer. La descendencia de mis abuelos se redujo entonces a los hijos de mi padre. Él fue el único que trajo críos al mundo. Los años pasaban y de Manuel no aparecía ni una mísera carta, pues no sabía escribir, ninguna noticia sobre su vida o su paradero, nada que le hiciera pensar a sus hijos que él aún vivía, nada que pudiera aportar una sola esperanza. Pero Peregrina, vieja y consumida por los años, el hambre y la soledad, se mantenía intachable y silenciosa mirando todos los atardeceres a lo largo del camino que se divisaba a través de la ventana, con la esperanza de ver aparecer al padre de sus hijos, y solo alguna que otra vez dejaba escapar de sus arrugados labios el nombre del hombre que le había prometido volver. 40 largos años habían transcurrido desde que Manuel había marchado. Los hijos habían crecido y se habían hecho viejos, y habían perdido toda esperanza de volver a ver a su padre. Después de tanto tiempo era imposible pensar en un regreso. 40 largos años de espera, eran pocos para la vieja Peregrina, pero ya sus hijos, que lo vieron partir desde muy pequeños, recordaban muy poco de él. Era un atardecer de invierno, el cielo estaba encapotado. Una fina y pertinaz llovizna caía sobre el pueblo. Las gotas de lluvia eran tan pequeñas que apenas se veían al caer, y solo podían percibirse al ver la tierra mojada. Envuelto en una manta, sucia y remendada, se acercaba la figura de un viejo cansado, que aparecía a lo lejos del camino. Sus ropas harapientas decían mucho de la vida de aquel caminante, que avanzaba lento por el camino mojado. Su pelo negro se había vuelto canoso. Su andar apacible, ya no era el de aquel hombre vigoroso que había marchado en busca de un mundo mejor. Sus andrajosas y remendadas ropas, estaban cosidas por doquier, sucias y rotas, daban la sensación de no haberse lavado en largo tiempo. Marchaba ya junto al caserío, muchos vecinos se asomaban para ver al caminante aquel, cuyo rostro era desconocido para la gran mayoría de los que se asomaban a verle. Sin embargo, algunos de los ya bien mayores se quedaban mirándole, como intentando adivinar de quién se trataba, hasta que una anciana bien entrada en los 80, después de mirarle detenidamente, a través de la ventana, abrió la puerta de su casa y salió rápida a su encuentro. «Manuel, Manuel, tú eres Manuel». Se oyó un grito atronador a lo largo del camino. «Peregrina, ahí viene Manuel», gritó al fin.
Los vecinos salieron al camino, los más viejos que le conocieron, le saludaban con apretones de manos. La algarabía vecinal había llegado a oídos de Peregrina, que a pasos agigantados corría al encuentro del hombre que cumplía así, la promesa de regresar junto a los suyos. Tras algunas palabras, los cuerpos de Peregrina y Manuel se enfrentaron en un fuerte apretón, se abrazaban tan fuerte que parecían uno solo. Peregrina abrazaba tan fuertemente a Manuel notando algo raro en su cuerpo, al cabo, se separó de él y le dijo, Manuel, ¿qué son esos abultamientos que tienes por todo el cuerpo? Manuel se apretujó la manta contra el frío y húmedo cuerpo y miró a Peregrina en absoluto silencio. La algarabía del vecindario seguía tras el que ya no se dejaba tocar por nadie. Sus hijos, y los viejos amigos le abrazaban, pero ya él no se dejaba tocar y se apretaba la manta contra el cuerpo, apartándose del grupo una y otra vez. Los hijos de Manuel le abrazaban sin recordarle, pero él igualmente, se apretaba la manta sobre el cuerpo sin soltarla ni un momento, así llegaron a la casa y tras cerrar la puerta, Manuel se despojó de aquellas ropas mojadas, harapientas y remendadas en donde traía escondidos grandes fajos del dinero que había podido ahorrar durante aquellos largos 40 años de ausencia. Y dice mi primo que con el dinero compraron ganado, avíos de labranza, arreglaron la casa y hasta arreglaron el camino vecinal, y pagaron la seguridad social que le faltaba a María. Si te gustó el vídeo dale pulgar arriba y comparte, si quieres también puedes ayudarme con una pequeña donación a mi cuenta de PayPal ya que yo no tengo ningún tipo de estipendio, y soy uno de los tantos que viven en las calles de Madrid, a la intemperie, durmiendo en los portales, a merced de todo tipo de delincuentes, lo que me hace muy difícil la vida, por lo que dejo el enlace de mi cuenta más abajo, que con ese sencillo gesto me ayudarás a seguir creando para ti, y no te olvides de compartir con tus amistades y activar la campanita de notificaciones, para que cada vez que suba un nuevo vídeo seas el primero en recibirlo, y así puedas saber de primera mano cómo me va la vida en los cuentos y poesías.